don David que nos grabe para darle la bienvenida, por supuesto, al periodista independiente, director de Regeneración, Jorge Gómez Naredo, con quien quiero platicar sobre todo esto. Pero primero lo primero, muy buenos días, Jorge. Bueno, ya tardes, Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Toño? Pues acá, encantado de estar contigo y de estar aquí en Sin Censura y platicar un ratito. Así es siempre un placer hablar con el colega Jorge Gómez Naredo. Y mira, Jorge, hoy vamos a hablar de esa mezquindad, de esos que quieren la vacuna antes que todos y que los mexicanos en lo general se chinguen. Pero ¿qué te parece que vamos paso a paso? Hay una inconformidad constante de la derecha y los adversarios de López Obrador, ahora que siguen llegando las vacunas, llegaron las vacunas, más vacunas este fin de semana, ellos siguen tuiteando y retuiteando, los medios de comunicación tradicionales siguen muy enojados porque llega la vacuna. Imagínate tú, eso yo no me lo puedo explicar, tú te lo puedes explicar. Sí, fíjate que eso es algo que pues ellos han aprovechado todo, cualquier cosa ellos la han aprovechado con una mezquindad que sorprende. Digo, sabíamos que eran mezquinos, pero sorprende en este caso. Si fue por las pruebas, pues fue porque no se hacían las pruebas y querían que se comprara pruebas. Si fue por los datos, todo ellos lo han aprovechado. Y ahora lo que sorprende es que aprovechen esto de la llegada de las vacunas, ¿no? Y que esto lo aprovechen como un golpeteo político. Al principio ellos buscaron establecer la cuestión de que se iba a utilizar con fines políticos y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba pensando en repartir las vacunas para ganar votos, para que Morena ganara votos. Recuerda que esa era la apuesta que hizo Broso en este video muy famoso, donde prácticamente le menta la madre a Andrés Manuel López Obrador y le lo habla pues muy mal, ¿no? De lo que es Broso. Pero esta era como la idea, pero la idea como que no pegó tanto, porque pues en realidad pues al fin y al cabo se iba a empezar a vacunar a las personas más vulnerables, a los médicos, a todo el sector salud, que es lo que quienes están enfrentando la pandemia, quienes están arriesgando más su vida para salvar la vida de otros, y después a la gente más vulnerable, ¿no? Entonces era una cuestión, pues, digamos, lo más lógico posible y lo que en realidad están haciendo prácticamente todos los países, incluido Estados Unidos. Y como esto no le funcionó, esto de que Morena está utilizando las vacunas con fines políticos, ahora lo que hicieron es establecer de yo quiero tener el derecho o yo tengo el derecho de vacunarme antes de todo, ¿no? Y entonces aquí están buscando o están mostrando como una doble mezquindad. Por un lado, la mezquindad de el golpeteo, pero por otro se está viendo cómo en realidad piensan estas personas, ¿no? Y entonces hay unos que lo han tomado como esta defensa ultranza del libre mercado, donde dicen es que es importante que nosotros tengamos si hay oferta, pues entonces debe de haber, o sea, si hay demanda, entonces debe de haber oferta, y por el otro lado decir yo tengo el derecho a vacunarme antes que tú porque tengo dinero. Lo cual pues los evidencia y los descubre y los describe de una manera magistral esta forma en cómo ellos están actuando con tuiteros, ¿no? Como Calderón, como varios que han dicho que en Estados Unidos se van a ir a Estados Unidos a vacunarse cuando eso es completamente falso porque también se han basado en noticias falsas para hacerlo. Y esto pues en realidad los describe, pero al mismo tiempo no están planteándose la cuestión de lo que en realidad está pasando en el mundo. Lo que tenemos hay ahora solamente una vacuna. México logró acceder a esa vacuna, a esa sola que actualmente es la única que se está distribuyendo, a partir de una política muy eficaz, pero hay que recordar también que México desde un principio apostó porque hubiera equidad cuando hubiera una vacuna. Recuerda que Andrés Manuel López Obrador mandó un escrito a la ONU y que este escrito después, una propuesta que después se aprobó, en que si hay una vacuna, que esta vacuna se distribuya lo más justamente posible y que los países del primer mundo no concentren todas las vacunas que se van produciendo, porque va a ser un bien escaso durante muchísimo tiempo la vacuna contra el coronavirus. Después de que pase 1 o 2 años y que se reparta, pues esa vacuna va a valer realmente $20. Ahora no lo es así.
Entonces, la apuesta de Andrés Manuel ha sido esa, y en realidad es la apuesta de muchísimos estados. Es decir, el Estado, como es una emergencia mundial, como es una emergencia también nacional, el Estado lo que hace es que haya un reparto lo más justo posible de esas vacunas dependiendo de los grados de vulnerabilidad. Y lo que están ahora diciendo los de la derecha y los de la oposición es que ellos, como tienen dinero, quieren vacunarse. Pero incluso ni siquiera es una cuestión de dinero, porque esta vacuna ni siquiera está en el mercado, ni siquiera está en el mercado en Estados Unidos, ni siquiera está en el mercado en ninguno de los otros lugares, y las empresas, que ahora solamente es Pfizer la que la está produciendo, la que la produce, pues ni siquiera la está vendiendo a particulares porque ya tiene comprometidas ventas enormes a los propios estados, que son los que van a hacer la distribución, ¿no? Entonces lo que les está evidenciando es un grado de mezquindad terrible, donde utilizan mentiras para tratar de golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y los está, pues ahora sí que estamos viendo de cuerpo entero a lo que es la oposición en México. Así es, y mira, estoy leyendo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por ejemplo, que no va a ser, vamos, en un principio, no va a estar a la venta esta vacuna, ¿no? Se va a comprar con el dinero de los impuestos, y se le va a tener que poner a la gente sin ningún costo. Se advierte desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aquí en los Estados Unidos, que a lo mejor algunos de la gente que aplica estas vacunas pueden cobrar por la administración de las mismas, por la aplicación de las mismas, y es lo que pasa con nosotros en nuestros seguros aquí en Estados Unidos, ¿no? No creas que así nada más llegas y, atiéndame de esto, ¿no? Pues ¿cuál es su seguro? ¿A qué seguro se lo vamos a cobrar? Usted va a pagar un deducible, ¿no? En todo caso. Y tenemos, Jorge, vimos a un Víctor Trujillo Broso casi ponerse a llorar, como bien mencionas, luego de que se hablara de que no se iba a comercializar la vacuna. Hoy, que el presidente López Obrador da a conocer que no habrá problema, pues siguen chillando, aullando, quejándose. No sé qué puedas tú comentarnos al respecto de esto de la comercialización en per se de la vacuna. Sí, mira, esta es una cuestión de la comercialización de la vacuna. En realidad, por ejemplo, aquí en el caso del país, las vacunas las suele tener el Estado, las suele tener el sistema de salud, y suele haber sí privados que las manejan, pero en realidad es un derecho que se tiene y pues se realiza, ¿no? El gran reto de los estados ahora es la distribución de esa vacuna. 150, 130, 200, 500, dependiendo de los estados. Administrar una vacuna es algo complejo porque es muchísima capacidad logística la que se precisa realizar. Y lo que entiendo es que se llega a acuerdos en particulares, en el caso con Estados Unidos, para que la administren, y esos particulares incluso pueden llegar a cobrar, como bien lo mencionas, por ese tipo de administración. Pero quien está distribuyendo esas vacunas en realidad es el propio estado. En México, lo que se entiende es que la administración de la vacuna va a recaer en el propio estado, y que puede llegar en un dado caso a tener espacios donde particulares las puedan administrar, en el caso de esta cuestión de administrar la vacuna y de ponerla, ¿no? Pero esto es parte de la cuestión del propio estado. El estado compra estas vacunas para la administración, y eso es lo que permite que sea algo muchísimo más justo. Entiendo que hay quienes dicen, yo tengo dinero y yo quiero comprar una vacuna, pero si las productoras están ahora, porque también las productoras hicieron acuerdos y también hay una cuestión de inversión pública que se realiza, pues lo más lógico es que se realice vía los propios estados. Esto puede llegar a tener algún tipo de corrupción, sí. Puede llegar a haber un mercado negro de vacunación, sí, que las propias farmacéuticas saquen algún lote
y que se administra a privados, puede llegar a realizarlo, pero el punto es que el Estado debe de normar eso y el Estado debe de administrarlo. Y estamos en una emergencia, es decir, no es cualquier producto, no es una cuestión de algún tipo de demanda en específico, es una emergencia mundial por una pandemia que no habíamos vivido en los últimos años y que ha sido, yo creo que una de las peores pandemias que hemos tenido la humanidad como tal, por la fuerza en cómo se ha viralizado, pero es algo que no se había establecido y eso es algo muy importante que se debe tener en cuenta, ¿no? Entonces, estos argumentos de parte de la oposición mexicana son argumentos realmente absurdos que demuestran su mezquindad. Y a mí me parece que evidentemente el Estado es el que debe de administrar las vacunas y que se debe hacer a partir de la vulnerabilidad de las propias personas y que Andrés Manuel lo dice hoy, no, pues si quieren comprar las vacunas, pues cómprenlas. La cuestión es que esas vacunas ahorita ni siquiera están en venta para los privados. Y bueno, ya por último, querido Jorge Gómez Naredo, ya nos los das a conocer hace unos momentos, tú consideras que es el Estado el que debe en todo caso administrar las vacunas, pero fíjate cómo es que hay muchos máximos representantes de la ultraderecha mexicana desafortunadamente detentando puestos como la dirección editorial del periódico Excelsior, por ejemplo, y me refiero a Pascal Beltrán del Río, cuestionando a aquellos que se oponen en todo caso y se opusieron desde el principio a que se comercialicen las vacunas. Sea el presidente López Obrador el que dé a conocer que no están en desacuerdo con eso, en que su gobierno lo va a permitir. ¿Qué le dirías tú a un Pascal Beltrán del Río, tú que te has opuesto y que esto, como ahora escucho, te opones a que se comercialicen las vacunas? ¿Cuál sería tu mensaje, tú como director de Regeneración, como colaborador de la revista Polemón, como periodista independiente que desde un principio, como yo también, porque eso también lo hice yo, te has opuesto a la comercialización de las vacunas? Bueno, indudablemente yo creo, como lo coincidimos muy bien en eso, el Estado es el que debe de administrar esto porque es un bien importantísimo, porque es una pandemia y porque debemos de entender el contexto. Andrés Manuel, evidentemente, ante la crítica, yo creo que lo que hizo fue una cuestión muy inteligente, ¿no? Es decir, pues si quieren comprarlas, cómprenlas. Pero los particulares va a ser muy complicado que puedan llegar a tener acuerdos con las farmacéuticas para comprar lotes de vacuna, ¿no? Es decir, yo como hospital, ¿no? Privado o yo como una empresa, es muy complicado que lo logren hacer porque, porque hay comprometidas millones de vacunas de todas las farmacéuticas y de todos los estudios, ¿no? AstraZeneca ya tiene millones de vacunas comprometidas. Pfizer tiene millones de vacunas comprometidas, ¿no? Moderna igual lo tiene y prácticamente todas tienen los millones de vacunas comprometidas con los propios estados, ¿no? Entonces es prácticamente imposible que un usuario, que el Monero Calderón, que Excelsior con Pascal vayan y le pidan a Pfizer, oye, yo quiero mi vacuna, porque es imposible y porque además saldría carísimo, porque al fin y al cabo, como hay tanta demanda de vacunas por los propios estados y por todo el mundo, es imposible que se haga eso, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión es, pues si quieren hacerlo, háganlo, pero la cuestión es que no lo van a poder hacer. Quizá dentro de un año o dentro de un año y medio, cuando no exista esta demanda por las vacunas, pues lo puedan hacer y lo puedan comprar, pero en este momento es prácticamente imposible. Por eso es absurdo que ellos estén pidiendo que los particulares compren esas vacunas, porque es absurdo y porque además el propio Estado ha hecho, y esto es algo muy importante, un trabajo enorme para tener los recursos para comprar las vacunas. Es algo que eso se ha hecho sin pedir un solo peso de deuda. Que México pueda adquirir vacunas, que haya adquirido ya las vacunas que están, el más de 1 millón de vacunas que tiene comprometidos con Pfizer en este 2020 y que en enero ya estén comprometidas las vacunas con AstraZeneca, eso es una cantidad de recursos enorme, enorme, enorme y el gobierno mexicano los tiene y los está pagando y los va a pagar con recursos públicos que no han salido de deuda. Y eso es algo importantísimo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, pues este golpeteo, porque al fin y al cabo es un golpeteo político, está hecho en una cuestión que ni siquiera es una cuestión
posible ni probable, así como las mentiras de Calderón, del Monero Calderón, de que fue a Houston y que ya se están vacunando de forma privada, o como otros en redes sociales que han dicho que ya la gente está yendo a vacunarse en Estados Unidos. Es enteramente mentiroso eso, y por lo tanto pues sus argumentos están basados en mentiras y en un contexto que ni siquiera existe, y pues eso demuestra que está la mentira tras mentira tras mentira, con la intención de golpear a Andrés Manuel López Obrador y la intención pues sí, de utilizar, eso sí, políticamente las vacunas con sus fines electorales posteriores. No, y te insisto con esto, aquí en Estados Unidos nos han dicho exactamente lo mismo que se dice en México. La vacuna es por estratos, por ahora, no estratos sociales. Primero los médicos, las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y estábamos viendo mi esposa y yo que a lo mejor nos toca hasta el verano, a ella y a mí, con nuestra hijita incluida, ¿eh? Tenemos una hija recién nacida y nosotros tenemos nuestro seguro de gastos médicos y etcétera. No, verdaderamente uno no puede ir aquí a CVS o al Walgreens y decir, oiga, me pone por favor la vacuna del coronavirus, se van a reír de usted. Eso es, pero ya, como bien lo menciona Jorge Gómez Naredo, lo manejan como fake news aquí y allá. Ese caricaturista de la ultraderecha, Paco Calderón, que hasta dice que se va a retirar de Twitter por algún tiempo. Ya lo estaremos platicando más adelante. Pero Jorge, muy ilustrativo lo que nos cuentas, es verdaderamente importante. No sé si nos puedas también compartir tus redes sociales, compartir las formas en las que uno puede obtener el periódico Regeneración, o cómo puede uno buscar también a la revista Polemón, para que la gente se ponga en contacto contigo y pueda verte en otras plataformas. Sí, mira, yo estoy en Twitter como JG Naredo y en Facebook también, Jorge Gómez Naredo, ahí podemos estar en contacto. Pues colaboro en la revista Polemón, es polemón.mx, y en Facebook es revista Polemón, igual en Twitter, ¿no? Y en Regeneración pues está repartiendo en todo el país, está ahora circulando el número todavía de noviembre, pronto ya va a circular otros números, y pues está también la página del Instituto de Formación Política de Morena, y ahí pueden encontrar las regeneraciones. Y bueno, pues queremos también desearte muy, muy feliz año. No sabe usted lo agradecidos que estamos con estas colaboraciones, verdaderas intervenciones de Jorge Gómez Naredo en Sin Censura. Estamos muy agradecidos contigo, Jorge. Te deseamos un año excelente. Ha sido un año muy difícil, pero un año muy noticioso para ti como periodista. Para mí como periodista no es hasta cierto punto tan terrible, porque tuvimos mucho de qué hablar, de qué comentar, de qué analizar. Y bueno, pues de todo el equipo de Sin Censura te mando un gran saludo, nuestra felicitación, y nos vemos el próximo año. Sí, igualmente, Toño, pues muchos saludos a todos los que hacen posible Sin Censura. Es un espacio muy importante, es un espacio muy crítico, es un espacio con un montón de libertad y que ha venido a refrescar los medios de comunicación en general. Entonces yo estoy muy agradecido de participar acá. Les deseo a todos los que lo hacen posible pues un feliz año nuevo, ¿no? Y a todos los que los escuchan también pues un feliz, pues sí, que el 2021 sea un mucho mejor año que que acaba de pasar, y que sí, aquí estaremos pues discutiendo y hablando de de lo que sucede en el país y en el mundo. Y pues muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo a Jorge Gómez Naredo, director de Regeneración, colaborador de Polemón y un siempre periodista independiente.